a esta lección que teníamos pendiente de nuestra clase de metodología catequística. Hoy en particular, que vamos a estar pues continuando el tema de la fidelidad a Dios dentro de la catequesis y abordando, iniciando y también tratando de terminar el tema de la fidelidad al hombre, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que queremos descubrir, que la catequesis es una obra divina humana. Hoy, para cambiar un poquito nuestra dinámica, em, vamos a tener la experiencia de escuchar una canción que nos va a servir un poco para meditar sobre nuestro tema de hoy. Si la escuchan, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Hay alguien que te espera y que te está buscando. Oh, te ama desde siempre. Por amor Él te ha creado. Él tiene grandes planes, aunque no lo creas, aun si no quisieras contigo, quiere volverlo a intentar. Oh, Él quiere volver a intentar. Él te está llamando a la vida nueva, así como estás, a volver a empezar. Él te llama a la santidad. Él te está llamando a una vida plena. Si tú quieres cambiar y su luz abrazar, ven y canta conmigo ya. Derrama tu gracia en mí. Te diré que sí. Derrama tu gracia en mí. Haz tu obra en mí. Tal como eres, te recibe. Ya no mires el pasado, porque Él hace todo nuevo. En la cruz Él te ha comprado. Él tiene grandes planes, aunque no lo creas, aun si no quisieras contigo, quiere volverlo a intentar. Él quiere volver a intentar. Él te está llamando a la vida nueva, así como estás, a volver a empezar. Él te llama a la santidad. Él te está llamando a una vida plena. Si tú quieres cambiar y su luz abrazar, ven y canta conmigo ya. Derrama tu gracia en mí. Te diré que sí. Derrama tu gracia en mí. Haz tu obra en mí. Yo te digo que sí, con todo el corazón. Levantaré mis brazos y te diré que sí. Yo te digo que sí, con todo el corazón. Levantaré mis brazos y te diré que sí. Oh, oh. Hola.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque constantemente derramas tu gracia sobre nosotros. Nos invitas a ser parte de tu plan salvífico. Nos invitas a ayudarte a salvar a nuestros hermanos también. Derrama tu gracia en nosotros para que aprovechemos esta lección y para que podamos servirte siempre según tus designios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, bienvenidos a todos a esta lección. Como vemos, empezamos con una forma más juvenil, más animada con esta canción. ¿Por qué? Porque de alguna manera también tenemos que usar todos los medios audiovisuales que están a nuestra disposición para acercar también a nuestros catequizandos a Dios, a nuestros alumnos de teología, ¿verdad? A nuestros alumnos de religión. Y esta es una clase, pues, que con esta canción nos introduce a eso, ¿verdad? Esa dinámica del llamado a aceptar los designios de Dios, de asumir su plan, ¿verdad? Y a recibir esa gracia que Él nos va orientando. Bueno, nuestra agenda de hoy pues era un poquito orar con la música, ver cómo la música nos puede servir. Hay muchas canciones, tanto católicas, algunas cristianas que hay que elegir muy bien, y otras incluso que no son del mundo religioso, que nos pueden servir a iluminar el mundo de la fe de nuestros catequizandos. Entonces, hemos de aprovecharlas, ¿verdad? De tomar pues el mejor provecho de todo aquello que sirva para la obra del Señor. Bueno, luego vamos a ver nuestra etiqueta solo para recordarla y nos vamos de lleno a nuestro tema que es amplio pero muy enriquecedor. Les recuerdo apagar su micrófono si no es su turno de hablar, levantar su mano si tienen alguna pregunta, muestren su video durante toda la lección quienes puedan. Yo sé que hoy estamos en una situación más extraordinaria, entonces también entenderé si alguien no puede por motivos laborales u otros motivos y traten de compartir su pantalla si se les solicita. Pues vamos a continuar entonces con el tema de la fidelidad a Dios, particularmente hablando un poquito de los signos que acompañan. ¿Qué ven en la pantalla? Un semáforo. Un semáforo. Un semáforo. Ok, ¿y para qué sirve un semáforo? Para indicarnos alto, precaución, avance. Ok. Ok, nos está indicando, ¿verdad? Las luces de alguna manera son signos que nos orientan sobre el tráfico en este caso, ¿verdad? Y así tenemos muchas señales de tránsito que son signos que nos ayudan en nuestro camino. Bueno, un signo es un medio por el cual se presenta o se evoca o se quiere llamar una idea o llamar algo, ¿verdad? Esto también es verdad para conocernos y amarnos unos a otros. El cuerpo humano y todos sus gestos y actitudes son signos que permiten significados y perciben a su vez el significado de las cosas, ¿verdad? Muchas veces, pues, un signo, una sonrisa, ya está dando un mensaje a nuestros catequizandos. En este orden de lo significativo y de lo simbólico está el conocimiento de Dios. Por eso los niños y los discapacitados en particular pueden aprender las cosas de Dios con una facilidad sorprendente. Y en este sentido, también con las mejores y las nuevas corrientes de educación tenemos que buscar la inclusividad también en la catequesis. Puede ser que tengamos niños con algún tipo de autismo, con un síndrome de Asperger, niños con síndrome de Down. Porque tengan de alguna manera estas realidades no quieren decir que no sean sujetos de la catequesis, también los debemos de incluir. En el Evangelio se ve muy claro el carácter de signo que tienen los hechos. Por ejemplo, la multiplicación de panes, ¿verdad? La multiplicación de los panes, al final este discurso, este gran diálogo de Jesús y el signo que él realiza en el Evangelio de Juan, en Juan 6, al final lo que nos está dando a entender es qué es la Eucaristía, cómo Cristo mismo se ha quedado con nosotros a través de la fracción del pan. En el envío de los apóstoles se refiere al Espíritu dando signos que apoyan su predicación. Ustedes recordarán que los apóstoles contaban ilusionados que hasta los demonios se les sometían, ¿verdad? Y que ellos lograban hacer grandes signos. Y de alguna manera todos ellos se basan en la fe. Y son signos del amor que practican los cristianos. Hablarán en lenguas nuevas, impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Y también son signos de la confianza ilimitada en Dios. Expulsan demonios, como decíamos, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Son signos propios. Nosotros en la evangelización de América Latina, en su historia, en las distintas congregaciones y en nuestros países, tenemos muchas historias de los distintos signos que tuvieron aquellos primeros evangelizadores
de nuestras tierras americanas. Entonces, esto también es realidad y aún hoy vemos signos en muchos momentos y en muchos contextos, ¿verdad? En la catequesis, los signos también son indispensables. En el Directorio Catequístico General se decía en 1972, este es el antiguo, el catequista es como un intérprete de la iglesia ante los catequizandos. Él lee y enseña a leer los signos de la fe, de los cuales el principal signo es la misma iglesia. Esto aparece en el número 39 del Directorio Catequístico General de 1972. El catequista tiene que ser capaz de presentar de forma fidedigna, sin corrupción y de una forma verosímil, mostrando toda su verdad, los signos que acompañan la predicación, cuidando no confundir los signos con el milagrerío ni con un Dios tapa agujeros, ¿verdad? Podrían algunas veces, por ejemplo, nuestros hermanos del movimiento carismático católico, en algunos momentos, podríamos acercarnos mucho al esperar milagros en cualquier momento para cualquier situación y tampoco queremos tentar a Dios. Sí es válido, en algunos momentos Dios hace signos, pero tenemos que tener mucho cuidado. No queremos caer en noches de gloria, como hablábamos el sábado anterior, tampoco con un Dios tapa agujeros, ¿verdad? Con un Dios al cual acudimos solo cuando de alguna manera necesitamos algo o tenemos un problema y pedir signos para esos momentos. Los signos que educan la fe son los que orientan a los hombres a una salvación trascendente y escatológica, que escapa a los límites de nuestro existir terrenal. Y de alguna manera nosotros tenemos que usar todo aquello que esté en nuestras manos y nuestra disposición para orientar a nuestros catequizandos a esa visión trascendente y escatológica. Muchas veces podemos tener un crucifijo dentro del salón de catequesis, podemos tener una imagen de la Virgen María, o algún cuadro, o algún santo, o algún otro símbolo, como a veces ponen el símbolo del pez, que era el símbolo de los primeros cristianos. Son signos que de alguna manera ya están dándole un mensaje a nuestros catequizandos, aunque no nos demos cuenta. Finalmente, deben de ser de alguna manera signos actuales. Hay que presentarlos de una forma verosímil y de tal modo que el catequizando pueda identificarse con ellos. Poner un signo de WhatsApp, ¿verdad? Dios te está escribiendo. Ahora existen, incluso hay una página de internet donde uno puede poner el texto de un WhatsApp y uno pone su texto de una conversación y lo genera como una imagen, como que si fuera una conversación de WhatsApp. Entonces, por ejemplo, ponerles una conversación donde Dios les hable a ellos o una oración donde Dios les esté respondiendo. Pueden ser unas formas en que ellos se sientan más cómodos o una imagen. Bueno, podemos ver muchas formas, una videollamada incluso, ¿verdad? Que podría ser como obra de teatro o algo por el estilo, nos podría ayudar, ¿verdad? Bueno, eso en torno a los signos que acompañan. Bueno, ahora hablamos más bien de los símbolos. Los signos de alguna manera son imágenes o cosas que tenemos a la vista y que cargan un significado. Ahora, los símbolos tienen otra dimensión. ¿Qué ven en este momento en la pantalla? Un símbolo de justicia. Un símbolo de justicia, la balanza. Tradicionalmente, La dentro del balanza. ámbito del derecho, se ve la balanza como un símbolo de justicia. Excelente. ¿Y ahora qué ven? El ojo de Osiris. El ojo de Asiris. Muy bien. Y que de alguna manera ese triángulo con el ojo en el centro, en muchos contextos, ha representado a Dios, por ejemplo, o lo ha simbolizado. ¿Y ahora qué ven? Una cruz. Importante, no es un crucifijo porque no tiene a Jesucristo fijo en la cruz. Quiere decir que es una cruz que representa resurrección, que representa esperanza. Así podemos tener muchos símbolos que nos pueden apoyar en la catequesis. El hombre también es un sacramento de Dios y por él vemos a Dios como en un espejo. Y es algo que tenemos que transmitirle también a nuestros catequizandos. Esta forma de ver y conocer a Dios es una manera imperfecta e incompleta hasta que alcancemos la visión beatífica. Los símbolos surgen de un acuerdo implícito o interno o explícito, más externo, entre las personas como signo representativo que vinculan nuestra historia personal con la historia comunitaria y universal.
Hay signos, símbolos en nuestras parroquias que nos recuerdan nuestra propia catequesis, algún grupo o comunidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera evocan eso. Para todos, la balanza, como decíamos, es símbolo de justicia, el triángulo equilátero con un ojo en su interior, el símbolo de Dios uno y trino, omnipotente y omnipresente. Y para los cristianos, la cruz es signo de resurrección. También para hablar de Dios, el lenguaje simbólico es el más adecuado, porque las cosas creadas por Él tienen capacidad de representarlo, de modo que la experiencia humana queda reducida a un símbolo que dice algo de Dios, pero en un sentido análogo, como una analogía, porque no está siendo Dios mismo quien está hablando, sino que de alguna manera es una manera velada, a manera de semejanza, en la que Dios se va comunicando. Perdón, si alguien me puede ayudar con las hermanas guadalupanas para compartirles el link de la reunión, por favor. Yo lo había dejado en el aula virtual, pero creo que están teniendo problemas para entrar. Ahora bien, siempre hay que tener en cuenta que el símbolo no es más que una imagen que represente de una manera incompleta lo que pensamos o decimos de Dios. ¿Ok? Entonces, siempre es de una forma incompleta. Nosotros podemos expresar a Dios con muchos signos y símbolos, pero siempre es una forma velada. Incluso nuestro lenguaje al hablar de Dios no termina de explicitar y de expresar todo lo que Él es. El lenguaje simbólico es necesario para niños y adultos, para hablar de Dios y para comunicarse con Él. Hay quienes dirían, bueno, tal vez los símbolos solo aplican a los niños, ¿no? También a veces los adultos descubren o redescubren los símbolos gracias a la catequesis. Cuanto más conocemos a Dios, más nos debemos servir de los símbolos y de las imágenes para indagar en lo que Dios es. Por ejemplo, ¿verdad? Yo recuerdo que había una parábola donde decía, ¿verdad? Que el reino de Dios es como un microondas. Si no hay seres moviéndose dentro de él, nada se calienta. Lo mismo pasa para nosotros con relación al reino de Dios y la iglesia. Si nosotros no trabajamos, si no nos movemos, tampoco logramos mucho. Entonces, bueno, hay que usar pues ese lenguaje simbólico también para ellos. El lenguaje en la catequesis es principalmente un lenguaje simbólico. En esto somos herederos de la Sagrada Escritura. La Biblia, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, habla de Dios por medio de imágenes. Así, el mismo Cristo recurre a la expresividad de la palabra Padre para expresar su experiencia relacional con Dios. Este lenguaje simbólico se hereda en casa o debería de heredarse de casa y de todos los que nos han hablado de Dios. Pues nosotros también recordaremos si nos hablaban de Jesús, de Jesucito, de nuestro amigo Jesús, de Papá Dios, etcétera. O sea, de alguna manera todos hemos tenido en nuestra experiencia de iglesia, en nuestra experiencia de familia, una forma de percibir, de conocer y de aprender quién es Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Eso para cerrar un poco el tema de la fidelidad a Dios. Ahora entramos a el ámbito de, en la catequesis, cómo ser fieles a los hombres. Entonces empezamos con este tema de la pedagogía científica y la fe. Bueno, en estos últimos siglos se ha asistido a un gran desarrollo de la pedagogía científica, lo de estos últimos dos. El conocimiento psicológico del ser humano también ha ayudado. La descripción de la psicología evolutiva, cómo la persona en sus distintas edades va evolucionando en su manera de comprender y de utilizar pues su inteligencia. Y el conocimiento del modo con que procede el aprendizaje. Todo esto ha dado un abundante desarrollo a la psicopedagogía, que de alguna manera es la unión de la psique, ¿verdad? Nuestra psicología y la pedagogía en especial, y a la pedagogía en general. A todo esto nos ha aportado todos estos desarrollos. La nueva pedagogía, perdón, alguien tiene el micrófono encendido, no sé si hay una duda, ¿no? Voy a apagar el micrófono, creo que es Rosario, ahorita la voy a silenciar. Vale. Ay, no sé cómo apagar esto. Es que Ahorita se lo silencio yo, no se preocupe. Ya se lo silencié, no se preocupe, Sor Rosario. Muy bien. Aquí entre todos nos apoyamos, no hay problema. Vamos a ver, entonces déjenme que me Ya. regrese a Qué donde estaba. tensión.
Yo creo que lo volvió a encender, Sor. Ya se lo había pagado yo. Vuélvalo a pagar entonces. Vale, seguimos. Entonces les decía, ¿verdad? La nueva pedagogía tiene en su base la pedagogía espontánea y natural, la capacidad natural que tenemos de alguna manera de poder aprender, enriquecida también por los aportes que han aportado diversos Y no científicos. ven, ay, Dios. Si no se lo vuelvo a pagar, Sor. Yo creo que ya lo pagó. Ya, hoy sí ya lo pagó. Ok. Entonces les decía, los métodos audiovisuales han entrado en auge unidos al carácter audiovisual del método educativo. Los métodos activos también dan grandes aportes. Aprender jugando, ahora que se habla de incluso de jugar con Lego, ¿verdad? Cómo uno puede, bueno, quienes ubican los juegos de Lego, que estos son de construir, ¿verdad? Tienen sus muñequitos y demás, cómo muchas veces les podemos decir a los catequizandos que puedan realizar un juego de Lego, utilizando los muñecos y los escenarios, para representar, por ejemplo, una parábola, un escenario bíblico y demás, y cómo ellos desde ahí, no necesariamente haciendo un sociodrama, pueden utilizar el juego como una forma de aprendizaje. Aprendizaje a través de problemas, darles un problema, plantearles un problema y que ellos busquen soluciones en sus grupos. Aprendizaje a través de proyectos que se realizan a lo largo de un periodo de la catequesis, donde ellos planifican, preparan, buscan recursos, buscan actividades que hacer, las realizan, las evalúan. Entonces, esto también nos ayuda. Por su parte, también el aprendizaje a base de preguntas. Bueno, hay muchos métodos que nos han ayudado recientemente. El ser humano es un ser complejo que busca trabajosamente su unidad. Los diversos aspectos del hombre tienen que ser tratados armoniosamente, no solo su inteligencia, obviamente. De ahí que ningún método pueda ser parcializado en uno u otro aspecto. Hablábamos de que la metodología catequística utilizaba también varios métodos, porque todos tienen algo que aportar a un conjunto, a este proceso de aprendizaje. Dios respeta la complejidad humana y nos educa teniendo en cuenta nuestra libertad, nuestra inteligencia, nuestros afectos y nuestros intereses. Dios no hace caso omiso de ello, no, Él toma en cuenta esta realidad. Se verán ahora algunas de las principales exigencias pedagógicas que surgen de la fidelidad al hombre, sin despojarla de las exigencias que surgen de la fidelidad a Dios, ya que una y otra se entrecruzan, se mezclan y se potencian mutuamente como una verdadera obra divina humana. Bueno, la catequesis como diálogo. El diálogo es el contenido y el método de la catequesis. La vida íntima de Dios es diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La revelación es diálogo entre Dios y los hombres. Y la catequesis es el aprendizaje de este diálogo. El método catequístico es un método dialogar. Ya lo decíamos, en primer lugar, entre el catequista y el catequizando. En segundo lugar, entre Dios y los hombres. El catequista tiene como tarea ser moderador del diálogo. Es él el que da la palabra a los miembros del grupo, el que modera a los impetuosos, a los que siempre quieren participar, ¿verdad? Siempre hay unos que están siempre levantando la mano y los que no. También el catequista es el que anima a los tímidos o a los que quisieran participar y tal vez no se animan. Él es el que centra el diálogo sobre el tema que corresponde también, para que no nos vayamos y nos dispersemos. Ayuda a descubrir lo que quieren decir. A veces es necesario que tal vez ellos nos dicen la pregunta y nos quedamos con signo de interrogación. ¿Será que esto es lo que quiere decir? Y les decimos, mira, no sé, tú lo que quieres preguntar es esto y esto y esto. Entonces también ser capaces incluso de parafrasear lo que ellos dicen para descubrir lo que quieren decir. Y a veces no solo lo que quieren decir literalmente con sus palabras, sino las intenciones que vienen detrás de sus preguntas también. Ayuda al catequista también a penetrar en las palabras que se pronuncian y hacer resaltar el sentido oculto de la experiencia que se comunican unos a otros, incluso entre ellos mismos cuando comparten experiencias. Es también el catequista quien da la palabra a Jesús. Hace presente oportunamente su palabra, sea porque la prepararon dentro del guión de catequesis que tengan, sea porque ustedes tienen una palabra que el Espíritu les ilumina, que compartan en ese momento.
El catequizando participa de este diálogo. No solo pregunta, sino también responde y elabora respuestas a la palabra de Dios que se le escapan al catequista. Puede hacer que nosotros expliquemos mucho un relato que nos sirvió de introducción y hayamos pasado por alto alguna parte, pero tal vez a ellos es esa parte que no explicamos, sin que nosotros la explicáramos, ellos lograran recibir un mensaje de Dios también, del Espíritu. En catequesis todos somos animados por el mismo Espíritu y todos somos escuchadores de la palabra de Dios. El catequizando y el catequista, a veces no solo nosotros llegamos a dar catequesis, a veces ellos llegan y nos llegan a dar catequesis a nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en catequesis que alguno de ellos cuenta una historia, una experiencia y nos da un mensaje muy fuerte? Entonces, de alguna manera, tenemos que aprovechar estas oportunidades de diálogo. La preocupación principal del método debe ser, sobre todo, hacer posible, atentos aquí, hacer posible el diálogo entre los hombres y Dios. Esa es nuestra preocupación principal. Si nosotros no logramos que nuestros catequizandos entren en diálogo con Dios, no estamos haciendo nada en catequesis. Una condición indispensable es que el catequista sepa escuchar. Debe ser el primero interesado en desentrañar lo que el catequizando quiere decir, percibir que las expresiones aparentemente agresivas, a veces con sus preguntas, a veces más en el caso de los adolescentes, estas preguntas esconden una inquietud profunda o un deseo de aclaración porque tal vez tuvieron una experiencia que contradice en su vida, en su familia, en su centro de estudios, al mensaje que les estamos dando. Además, hay que evitar que el diálogo se convierta en diálogo entre el catequista y uno de los catequizandos, porque siempre hay uno que responde, siempre hay uno que sonríe, siempre hay uno que nos está siguiendo el hilo, pero los demás se ocupan de otras cosas, porque la catequesis se vuelve la catequesis para María, se vuelve la catequesis para José, pero nos olvidamos de Juan, de Zoila, de Luis, no, entonces no podemos tampoco rechazar a los demás, tenemos también en eso tener una economía en la catequesis. Perdón. Debe saber también el catequista proponer al grupo las preguntas y las cuestiones que se planteen individualmente para que sean reflexionadas. O sea, es válido. Tal vez alguno de ellos individualmente les dice a ustedes, yo tengo esta pregunta. Y ustedes digan, ah, eso sirve para la catequesis. Entonces ustedes toman el micrófono y dicen, miren, tal, si es si no hay problema y si este alumno es extrovertido, porque si es introvertido no podemos decir su nombre, pero podemos decir, ah, alguien me preguntó que esto y esto, ¿qué piensan ustedes? O yo pienso esto, ¿qué piensan ustedes? Es una oportunidad pedagógica también para poder enseñar. Y de alguna manera también la respuesta de todos aporta a esta pequeña comunidad catequística. En el diálogo hay que cuidar también el lenguaje en el que se exponen los sentimientos e ideas, ayudando a los catequizandos a expresarse claramente y a esforzarse por entenderse unos a otros. No porque estén en la misma catequesis van a tener el mismo lenguaje. Pueden tener contextos socioeconómicos distintos, familias con experiencias completamente distintas, de Dios, de la iglesia, etcétera. Además, hay que tomar en cuenta que la palabra de Jesús no es un punto final del diálogo, sino que el diálogo continúa y es incentivado por la palabra. E incluso les podemos decir a los catequizandos, bueno, del tema de hoy, quizás sería bueno que tomen esta cita, reflexionenla en casa, órenla con su familia. Y de alguna manera el diálogo continúa en casa, continúa en la familia. Bueno. Pero también la catequesis, pues no es solo el estar de alguna manera eh, dando un mensaje verbalmente, sino que uno también puede dar un mensaje a través del juego, ¿verdad? Uno puede aprovechar el juego. Entonces se me ocurre, por ejemplo,
Nadie me responde. A ver quién adivina. Dios está siempre en el corazón. Dios está en el cielo, en la tierra y en mi corazón. Están Dios muy nos cerca. ama. Dios Dios, siempre me ama. Me Dios ama. es amor. Oficialmente era Dios es amor. Pero ven, de alguna manera, el juego nos implica a todos y nos gusta a todos. Y así podemos darle, por ejemplo, en papelitos a algunos catequizandos, pues una frasecita. Y eso es como jugar, ¿cómo se le llama eso? Mímica, ¿verdad? Entonces, aprovechamos una mímica o incluso al oído le decimos a un catequizando, mira, entonces ya sabemos que es muy extrovertido, muy kinestésico de mover el cuerpo, le decimos a esta chica o a este chico que pase al frente, entonces hacen la mímica y ellos disfrutan y pueden ser cuatro o cinco, cinco catequizandos que pasen, ellos lo disfrutan y los demás también y se les queda. Entonces, el juego también es importante porque todo aprendizaje es una actividad lúdica. Es decir, aprendemos jugando. De hecho, el juego es una forma de practicar y prepararnos a la vida. Toda actividad docente está impregnada por el espíritu del juego. Jugar es una forma de ensayar la vida en un ambiente y en un espacio protegido. Un espacio y tiempo determinados en los que los participantes no tengan nada que temer respecto de las consecuencias de ganar o perder. Se me ocurre, estamos a media catequesis. Queremos ver qué tanto están aprendiendo ellos. Y así como tenemos estos juegos de Chapinópoli, de Monopoly, juegos de mesa, hay juegos de mesa en blanco que uno puede encontrar en Pinterest o en Google que ya tienen los espacios vacíos. Y entonces ustedes llevan ese día, compran en Dollar City unos sus dos paquetitos o un paquetito de dados que vienen seis daditos en el paquetito, ¿verdad? Creo que valen como qué, unos que 8 quetzales, 12 quetzales. Llevan el paquetito de dados y le dan un paquetito a cada grupo y dentro de los espacios, ustedes ya en su documento de Word le pusieron al juego de mesa preguntas sobre la catequesis, le ponen pierde un turno, avanza dos espacios y le van agregando los cuadritos y ellos están jugando y al mismo tiempo están repasando la catequesis. Entonces, son formas que podemos aprovechar para que el juego les ayude a ellos a aprender. Lo importante también es enseñarle a ellos que es divertirse y recrearse. Estas circunstancias permiten ser espontáneo, da lugar a experiencias nuevas y a tácticas nuevas que más tarde nos ayudan a enfrentar los problemas de la vida. Entonces, incluso el hecho de que ellos se estén riendo, estén jugando, cada vez que se ríen, aprenden mejor, están liberando más adrenalina, más endorfinas, se sienten mejor. Entonces, todo esto nos va aportando. La simbolización que se hace en el juego facilita el enfrentamiento con situaciones conflictivas y transfiere el mecanismo de cambio a la vida real. Sociodramas, se me ocurre, ¿verdad? Nosotros podemos estar hablando del pecado original y podemos pedirle a algunos catequizandos que dramaticen una parte de este relato, o tal vez la elección, a través de la elección de Abraham, y que dramaticen esa elección, o la elección de María. Entonces, viendo la dramatización, ellos se meten en el relato y los demás lo visualizan mejor y pueden aportar mejor al tema. Ahora bien, el que no puede tomar demasiado el que juega no puede tomar demasiado en serio la tarea que le incumbe, pero tampoco puede quedarse afuera del juego. Entonces, problemas que tenemos a veces, hay gente que se toma el juego demasiado en serio, se enoja, hacen trampas o juegan con dinero o apuestan, ¿verdad? Esto de alguna manera conduce a una radicalización que no permite aprender o desarrollarse. Hay que tener cuidado con esto. Y no tomar en serio el juego, en el caso de ellos en catequesis, eh, como algo serio, de alguna manera lo pueden usar como una excusa de que solo es un juego y no es comprender que uno tiene la necesidad de recrearse. Y le tenemos que enseñar a ellos también de que
No todo en la catequesis va a ser pura teoría, también va a haber momentos de recreación, porque cuando comparto y juego con los demás, encuentro otras dimensiones de los demás y de mí mismo, y ellos me aportan a mí y yo les aporto a ellos. Por eso, empezar el encuentro catequístico con un juego es una buena costumbre que han adoptado muchos catequistas. Obviamente no es solo jugar por jugar, todo juego tiene que tener un objetivo relacionado a la catequesis. El juego puede servir de repaso o refuerzo de temas anteriores, puede preparar el tema que vamos a abordar, puede servir para ejemplificar situaciones, como les decía en el caso del sociodrama, para reforzar lo aprendido o incluso para evaluar hasta qué punto se ha aprendido. El juego nos sirve para todo eso. En este sentido, también las dinámicas de grupos aportan mucho también al aprendizaje de los niños y jóvenes. La risa en la catequesis permite hacer inolvidables en nuestro cerebro las experiencias y conocimientos a los que vamos siendo expuestos. Importante que ustedes tengan un libro de dinámicas. En la editorial Piedra Santa hay libros de dinámicas pues muy sencillos, básicos. Está la editorial Maíz del Salvador para quienes tienen hermanas o comunidades, miembros de su comunidad religiosa en El Salvador, pues pueden, incluso creo que en línea se pueden pedir. Ahí ellos tienen series donde tienen juegos, ¿verdad? Y incluso vienen dibujados los ejemplos y los pasos para que uno sepa qué dinámicas grupales puede uno utilizar. Habrá que saber hacer buena transición también entre el juego y la parte seria de la catequesis, o bien saber ir integrando dentro del corazón del encuentro esta parte lúdica, sin perder el sentido de por qué estamos reunidos, porque ese es el otro extremo. Podemos estar disfrutando mucho del juego y después nos olvidamos de la catequesis. Entonces, el juego nos ayuda. Es parte del método que podemos utilizar, es parte de nuestro método que vamos desarrollando, pero tampoco en el momento en que el juego toma el espacio del contenido de la catequesis, entonces pierde su sentido. Bueno, la catequesis y los sentidos. Bueno, aquí les pongo, por ejemplo, ¿verdad? Una imagen que tiene algunas series que les pueden servir a ustedes en catequesis. La primera es muy antigua, yo le tengo mucho cariño. Yo recuerdo que en mis clases de educación religiosa, donde yo estudié, se veían esta serie del superlibro, ¿verdad? Entonces, a través de la serie del superlibro y sus episodios, que de alguna manera son muy gráficas, nos ayudaban a entender la historia de la salvación, los relatos de la Biblia. Entonces, por ejemplo, aparecía un robotito disfrazado como de cardenal, un niño con su perrita y una niña que van viajando en el tiempo cada vez que se acercan al superlibro. ¿Cuál es el superlibro? La Sagrada Escritura. Entonces, de alguna manera, incluso en YouTube encuentran algunos de estos relatos, son muy ejemplificadores. También en EWTN y también está en internet y también se pueden adquirir en línea los videos en MP3. Está esta serie de La Casita sobre la Roca. Es muy buena esta serie a nivel de español, ¿verdad? Entonces es un fraile capuchino que aparece con otros personajes, aparece un gatito, un ratón, aparece una ranita, aparece una niña y pues el personaje principal que es este fraile capuchino que nos van explicando distintas parábolas de Jesús, incluye cuentos, incluye las parábolas, incluye canciones y hay una narración muy bonita, la verdad, muy recomendado. También está esta, para los niños más chiquitos, está Buenas noches, Teo, ¿verdad? En EWTN incluso a veces hay pequeños fragmentos de estos diálogos del padre y Teo. Es un padre que habla con un pajarito. Esto es sobre todo para los niños más chiquitos, como menores de 5 años, que les ayuda a ver las preguntas y respuestas sobre temas centrales de la fe a la edad de ellos. Otro que sirve mucho es Mi familia católica. Entonces ahí nos hablan de vida de santos, nos hablan de la Eucaristía, nos hablan del rosario y de muchos temas a través de una familia católica que se relaciona con otros amigos católicos y que se van encontrando o dialogando con algunos santos, ¿verdad? Entonces, eso nos aporta bastante, la verdad. Creo que para catequesis pues es muy didáctico y muy práctico. Vivimos en un mundo audiovisual. Nuestros sentidos están saturados de mensajes y de impresiones parciales que vienen de todas partes.
El ser humano ha sido creado por Dios de tal manera de que nada entre en su mente sin pasar por los sentidos. Entre más sentidos integremos en el aprendizaje, en el encuentro catequístico, mayor calidad y mayor profundidad cobra el aprendizaje. Si ellos están viendo, si ellos están escuchando el mensaje, si hay canciones, por ejemplo, y hay dinámicas, entonces todo esto se aprende mejor. De ahí se ha ido dando la importancia debida al carácter concreto y audiovisual de la historia de la salvación. Se han subrayado las características sensitivas de los sacramentos, incluso cuando los niños dramatizan los sacramentos o pueden llevar ejemplos con copas y demás que sirven para los sacramentos. Y se destaca que la iglesia nos ha sido dada también como un signo visible de salvación. La propuesta de la fe se hace por medio de signos sensibles. De ahí la importancia de los recursos llamados audiovisuales, desde los juegos de luz y sonido, apagar en ciertos momentos la luz, en otros momentos encenderlos, sin caer en lo que hacen nuestros hermanos de iglesias pentecostales, los cantos que ellos puedan cantar, el que usemos afiches o pósters, hasta la ambientación en general del lugar de la catequesis, depende del tema. Si es una catequesis y acaba de pasar el corpus, tienen que haber de alguna manera, sobre todo aquí las hermanas y pues todas nuestras compañeras que son catequistas, pues son muy didácticas a la hora de hacer los dibujos, de poner los mensajes. Cómo ambientamos el lugar de la catequesis aporta mucho. Nuestra voz dice mucho también. Si nosotros hablamos muy bajito y que casi ni se nos oye, o estamos hablando muy recio y siempre estamos gritando y siempre se nos oye como que estamos regañando, ¿verdad? Entonces, la voz también es un recurso didáctico. Los gestos y las actitudes de ellos y de nosotros. El empleo de yeso o pizarrón también es importante. Obviamente, si usamos yeso y lo compartimos, tenemos que tener una toallita para ir secándonos el yeso y quitándonos las manos, porque si no nos queda el yeso en la mano, después nos lo pasamos en el ojo, después aquella picazón de ojo, o nos manchamos el pantalón negro que llevamos, o el hábito en el caso de las hermanas, etcétera, etcétera. Los esquemas también o los organizadores gráficos ayudan a sintetizar. Si ustedes tienen cañonera y pueden poner mapas mentales sobre el tema del día o el índice de que se va a ver, puede aportar bastante. Y la fundamentación da la importancia de los sentidos en catequesis y en la educación de la fe, porque la catequesis se fundamenta en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerse hombre, Jesús toma nuestra condición humana y se comunica por medio de cosas visibles y tangibles. Lo sensible no se opone a lo espiritual, sino que se hace portador y signo. Sin los sentidos y reducida la catequesis a conocimientos intelectuales y abstractos, no se puede lograr el cometido de la catequesis. Porque Jesús utilizaba el ejemplo del sembrador que sale al sembrar, del pescador, porque utiliza él de alguna manera el usar la saliva sobre los ojos, o sea, ¿por qué utiliza tantos signos? Porque somos audiovisuales, porque nosotros necesitamos de nuestros sentidos. Entre algunos recursos audiovisuales que pueden emplearse en el aula de la catequesis están el pizarrón, sabiéndolo usar, poniendo el título, si hay tareas del lado izquierdo en una columna, del lado derecho otra columna donde pueden haber palabras claves que son importantes del vocabulario del día, em, usar láminas o pósters, a veces en la Loyola, Mater Magistra, la Jirafa, hay algunas bonitas, ustedes pueden hacer las suyas propias, hacer sus propios pósters en Canva y imprimirlos en el caso de los que estamos en la ciudad. Los mapas bíblicos sirven bastante, la música, los cantos, la voz, la presencia física de ustedes, ¿verdad? Cómo se visten. Recuerden que un docente y más un catequista debe de vestirse con colores pastel. No van a llegar a catequesis con una blusa roja, ¿verdad? Esas coloradas, se imaginan, ¿verdad? Obviamente van a tener la atención de todos, pero en un momento cansa. El color rojo y amarillo cansa al ojo. También hay una psicología del color. Cada color que usamos transmite un mensaje. Sus hábitos, en el caso de las religiosas, saben que fueron diseñados para transmitir un mensaje también. Entonces, todo, cómo vestimos, cómo nos presentamos, impacta en la catequesis también. Pareciera que son cosas pues sutiles o triviales, pero no lo son. Tienen una importancia. Los símbolos litúrgicos también, la representación teatral o dramatizaciones, la declamación, las diapositivas, si tenemos videoclips,
películas, ¿verdad? El Gran Milagro, muy recomendada para hablar de la catequesis de la primera comunión. Si no la han visto, véanla, creo que está en Netflix disponible. También a veces cuando tienen, hay ventas de DVDs, encuentra uno la del Gran Milagro, es muy buena. Si no han visto la de la Cristiada, en el caso de ustedes, La Cruzada es otra que es muy bonita. Hay muchas películas que pueden servir para distintos temas y distintas edades. Hay que saberlas elegir. No le van a poner la pasión a los niños de primera comunión, ni se les ocurra, por favor, a nadie. Es decir, la pasión por la cantidad, por cómo fue desarrollada o hecha esta película y por la cantidad de sangre que presenta Mel Gibson para llamarnos nosotros a la conversión, es muy fuerte. Entonces, niños de 16 años, niñas de 16 años para arriba o 14, pero de lo contrario puede dar un impacto que puede ser contraproducente, digamos. Cada recurso tiene su exigencia específica, ¿verdad? Si hacemos audioforos, videoforos, etcétera. Para lograr lo que se pretende, deben responder a la dinámica de los sentidos y de los materiales propuestos. Entonces tenemos que cuidar de respetar las reglas del material que usamos. Tanto si estamos usando un póster, no poner todo en el centro del póster, sino saber que el póster también tiene una dinámica de lectura. Nosotros leemos de izquierda a derecha. Así los mensajes tienen que ir de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Las imágenes y lo que queremos poner, los tamaños, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, los colores también, cuando queremos hablar de algo, ¿verdad? Bueno, por otro lado, está también la catequesis y la inteligencia. Todos los aportes de los sentidos se concentran en la facultad espiritual de la inteligencia. Ello los elabora, los sintetiza y nos hace capaces de razonar aún más allá de lo que vemos. Por eso la revelación habla de nuestra inteligencia como una invitación. La catequesis no podría reducirse solo a experiencias, a sensaciones, a suscitarles emociones. También es necesario un aprendizaje y un conocimiento claro y capaz de ser expresado. La catequesis es enseñanza, explicación de verdades, profundización de razones, comprensión de la doctrina también. El aprendizaje de palabras y conceptos, la refutación de prejuicios, el conocimiento de la historia de la salvación, de la vida de la iglesia, la penetración de la verdad revelada, son otras tareas que cumple la catequesis. Por ejemplo, aquí utilizar el método de Catholic Voices, ¿verdad? Normalmente cuando se tenía una conversación con personas del ámbito secular o que criticaban cosas de la iglesia o que eran de otras iglesias o de otras comunidades no católicas, uno tendía a responder al ataque de ellos o entrar en la dinámica de juegos de ellos. Ahora no, lo que se dice es utilizar el método de Catholic Voices. ¿Qué es lo que hacemos con este método? Es básicamente, si ya sabemos el argumento que traen en contra eh, nuestros catequizandos o ciertas personas o cierto grupo, nosotros retomamos y decimos, bueno, tal vez ustedes creen que los católicos pensamos esto y esto y esto y esto y esto, pero nosotros, pues tal vez podemos caer en errores en esto, pero lo que nosotros salvamos, lo que nosotros queremos recuperar es esto, esto y esto. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos la postura del otro, reconocemos las ideas y el valor del pensamiento del otro, tomamos lo que es válido de él, pero a la vez traemos y reorientamos a la idea central que nosotros queremos comunicar. Es un método también que podemos utilizar que es también intelectual. Ahora bien, el método siempre debe tener en cuenta el desarrollo progresivo de la inteligencia y las capacidades propias de cada individuo. Asimismo, no todos tienen la misma penetración racional en los asuntos de fe. También recordemos que la penetración en temas de fe no solo tiene que ver con la capacidad intelectual, tiene que ver con la gracia de Dios. Porque Dios da según la capacidad del vaso, diría San Juan de la Cruz. Entonces cada uno podrá profundizar en el misterio de Dios según la gracia de Dios, según la capacidad que Dios le da. Pero que hay que cuidar también de no caer en el engaño de creer que porque alguien conozca muchas verdades sobre la fe, esté muy avanzado en la relación con Dios, ya que esto no sucede necesariamente. Podemos tener gente muy intelectual que se sabe el catecismo de memoria, pero su vida espiritual es muy raquítica y tal vez en decrecimiento. La inteligencia de la fe nos orienta al conocimiento personal de Dios y de los demás, a la luz del amor y de la comunicación mutua. Más que la erudición, la catequesis apunta a la sabiduría y al conocimiento propio del amor
que introduce en el misterio. La catequesis y la afectividad. El fin supremo de la catequesis es la unión de los hombres con Dios en el amor. Ahora bien, los afectos son como la materia prima del amor. El amor humano no es puramente espiritual, sino que conjuga todas las riquezas de los afectos instintivos y nos permite crecer ordenadamente bajo la guía de las facultades espirituales. Por eso en la catequesis debemos prestar mucha atención a ese fin supremo que es el amor de Dios y al prójimo. Lo mismo que al cuidado y crecimiento de los afectos, de la inteligencia emocional, de la inteligencia de nuestras emociones. Lo primero que hay que señalar es que el catequista actúa bajo el impulso de ese amor. Es el primero que debe comprometer y purificar sus afectos. Tiene que querer a sus catequizandos con un cuerpo puro y centrado, sin obsesiones ni preferencias. Aquí hay que cuidarnos de esas preferencias y de los paternalismos. Ay, es que son mis niños, mis catequizandos, mis protegidos. Ay, no, que la otra sor no los toque, porque ellos son míos, solo míos. No, también podemos caer en posesividad. El amor del catequista debe llegar a ser para los catequizandos un signo del amor de Dios, así como lo es el amor de sus padres entre sí y para con ellos, confiando a nosotros que están teniendo ese amor. El amor del catequista debe ser siempre referencia del amor de Dios, a ejemplo de Juan el Bautista, que dijo, es necesario que Él crezca y yo disminuya. Porque lo que queremos es que crezca el diálogo y el amor con Dios, no la relación con nosotros. El catequista educa en el amor con su testimonio. Debe ayudar a hacer crecer y pulir los afectos de sus catequizandos. Debe prestar atención al amor filial de los chicos por sus padres. Ver cómo ejercen esa relación con sus papás y cómo la pueden mejorar. Lo cual es difícil cuando hay familias que no están unidas. Prestar atención al amor fraternal con los hermanos, con los compañeros de catequesis. Los lazos fraternales nos dan protección, sentido de unión, buen ejemplo, autosuperación, reconciliación, justicia. También ayuda a crecer en el amor de amistad. El amigo o amiga libremente elegidos hacen vislumbrar el amor de noviazgo y preparan así el amor matrimonial para quienes son llamados a esta vocación. El amor de amistad predispone al amor universal a todos los hombres, a la donación de sí, como hacen nuestras hermanas, al amor que no busca recompensa. Entonces, también la amistad nos ayuda. También recordar que en la juventud tenemos que hablar de Jesús amigo, no hablar de padre, porque normalmente en ese momento ellos están, en ese momento en que están forjando su identidad, forjando su autonomía e independencia, entonces ante toda autoridad se rebelan. Entonces es mejor hablar de un Jesús amigo. La catequesis y la voluntad. De la educación de los afectos depende en gran medida la firmeza de la voluntad. El equilibrio al tomar decisiones, no dejándonos llevar por las emociones. La firmeza en la fidelidad y la seriedad de los compromisos. Esta educación se hace en primer lugar en la familia y en la escuela, pero ha de ser reforzada y profundizada en la catequesis. Ella le da un fundamento religioso y la sitúa en el marco de la fe. La voluntad es otra de las facultades espirituales que tienen que regir sobre los aspectos de la interioridad humana. Por medio de ella, el hombre es capaz de constituirse en responsable de su propia vida por las decisiones que toma y capaz de realizar actos verdaderamente libres y desarrollarse en hábitos operativos buenos, en virtudes. También hay que tomar en cuenta que la voluntad en el hombre crece y se desarrolla a lo largo de toda la vida y este crecimiento ha de seguir desplegándose en todas las posibilidades del ser humano. Por ello, no se promociona el voluntarismo, no es bueno que haya voluntarismo, que yo hago esto, que yo hago todo, que yo me dedico a todo. Tampoco queremos un catequizando que haga todo, haga todo, haga todo y los demás no hagan nada. Tampoco el emotivismo, ay, qué bonito estuvo la catequesis y me sentí así, me sentí allá, que no nos sirve para nada al final, ¿verdad? Si no llegamos a que esa emoción se traslade a acciones. De ahí la importancia de fomentar la educación en virtudes.
esos hábitos operativos buenos que realmente forman todas las dimensiones de la persona, su inteligencia, su voluntad y también su memoria y sus afectos. A través de razones tenemos que suscitar emociones y mover a acciones libres. De esta forma logramos formar a los catequizandos y alumnos y colaboramos a su camino de santificación. La voluntad nos ayuda a tomar decisiones de una manera justificada, a ser fieles con total firmeza y a contraer compromisos con responsabilidad. Por ello hay que educarla y fortalecerla. La catequesis necesita de la voluntad, porque la alianza con Dios supone un compromiso que abarca todas las facultades instintivas y espirituales del hombre en su encuentro con Cristo y educa y fortalece nuestra voluntad por medio del don del amor de Dios. Vean, yo creo que... Hablemos claro. Perdón. Si tienes pareja y crees que es perfecta, no te cases. Si crees que el destino os ha unido y que no hay nadie como él en este mundo, no te cases. Si cuando piensas en ella solo escuchas canciones de amor. Si cada vez que le ves sientes mariposas en el estómago. O si cuando estás con ella el tiempo pasa volando, no te cases. No te cases. Si no te cuesta madrugar para ir a verle. Si no te importa recorrer 100 kilómetros para darle un beso. O si cuando suena el teléfono te tiendan las piernas al ver su nombre, no te cases. No te cases. Si cada segundo piensas en estar a solas con ella. Si crees que nadie te va a querer tanto como él. O incluso si sientes que es imposible quererle más. No te cases. Si estás enamorada. Si solo estás enamorado. No te cases. Todavía. Hazlo cuando ya no quieras regalarle la luna. Sino ir juntos a por él. Hazlo cuando te cueste hablar, reír, estar ahí. Y aún así, hables, rías y permanezcas a su lado. Cuando lo extraordinario se convierta en rutina. Pero empieces a hacer de la rutina algo extraordinario. Cuando comprendas que no es un trofeo que has ganado, sino un regalo que has de cuidar. Cuando os sintáis cómodos planeando el futuro. Donde caben los sueños de los dos. Cuando entiendas que pedir perdón y perdonar es mucho más importante que tener razón. Cuando aceptes su pasado sin juzgarle. Veas su presente como un regalo. Y su futuro como una oportunidad de hacerle feliz. Cuando sepáis que podéis estar el uno sin el otro. Pero aún así queráis vivir unidos para siempre. Porque el amor es paciente. Es humilde y comprensivo. Es amable. Respetuoso. No es egoísta. Ni presumido. Ni rencoroso. El amor no tiene límites. Perdona sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. El amor no pasará jamás. Esto a propósito del tema de la libertad. Hoy los jóvenes no creen en un proyecto a largo plazo, un matrimonio que dure tanto tiempo. Creen que solo es emotividad, sentimientos, ¿no? Pero tenemos que educarles también en decisiones libres. Si en algo el hombre se parece a Dios, es seguramente en la libertad. La libertad es fundamentalmente la capacidad de hacerse a sí mismo y de construir el propio camino. La vocación de decidir sobre el propio destino y de vivir la vida desde dentro de uno mismo, eligiendo el bien. Esta libertad tiene que ser educada y desarrollada en todo acto educativo. Tenemos que ayudar a nuestros interlocutores, a nuestros catequizandos, a hacerse libres. No a vivir de libre albedrío, escojo entre bien y mal. No, es que la libertad es elegir el bien. Eso es lo que les tenemos que enseñar. Pero no hay que confundir esa libertad. Bueno, ya les decía, lo del libre albedrío. Elegir entre dos o más objetos es lo más común hoy. Elegir entre varias opciones. Elegir lo que me gusta. Mientras que elegir el bien realmente implica un esfuerzo. Nos hace más humanos. Nos hace hijos de Dios. Todas las opciones y elecciones juntas forman nuestra libertad.
Si nosotros vemos todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida y en nuestra historia, allí está nuestra libertad. Por ella nos hacemos capaces de forjar nuestro propio destino. Toda nuestra vida es una vocación a la libertad. Dios nos llama a ser libres. A nivel didáctico, si la catequesis se convierte en un espacio en donde no se percibe la alegría de la libertad, no está orientada adecuadamente. La libertad de haber elegido a Dios y de responder a su llamado nosotros como catequistas, nosotros como cristianos, la alegría de ser religiosos, la alegría de ser casados, la alegría de ser solteros cristianos, entregados a Dios. Si la disciplina se tiene que mantener en la catequesis con gritos y amenazas, no es cristiana. Si las grandes obligaciones de la vida cristiana son impuestas de una manera opresora y no suscitadas en un clima de amor y libertad, no son auténticas y no cuadran en el marco del Evangelio. Seguir enseñando los mandamientos desde no matarás, no robarás, ¿no? Es que en vez de decir no matarás, da vida a las demás personas, no robes, sé generoso y comparte lo que tienes con los demás. Plantear incluso los mandamientos en positivo, hablar más de las Hablemos claro. bienaventuranzas. Luego, la catequesis y la memoria. Me quedan como 10 minutitos. Yo creo que logramos terminar esos 10 minutitos. Si necesitan desconectarse, yo lo entiendo, igual va a quedar en la grabación. Entonces yo sigo para lograr, porque quiero terminar este tema porque es importante. La catequesis y la memoria. En torno a la memoria ha habido una profunda discusión, ya que la catequesis tradicional la llegó a utilizar como su máximo y único recurso pedagógico. ¿Cuántos de nosotros todavía no vivimos una experiencia de catequesis en la cual el catecismo, este verdecito del ABC, había que memorizarse las preguntas y respuestas? Nuestros hermanos más mayores se recordarán del catecismo de San Pío V también. Tal vez alguno hasta logró ver el Ripalda y el Astete, que eran también preguntas y respuestas, pero solo se recurría a la memoria en la catequesis. Al final se llegaba a catequesis a memorizar. Y en cierto momento, por la necesidad de renovación, en algún punto se llegó al otro extremo, a no querer darle importancia a la memoria. Sin embargo, no cabe duda que la memoria afectiva, la memoria con el sentimiento positivo, unir emociones y experiencias, tiene un lugar importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de diálogo y encuentro. Bien es cierto que se han de aprender el Padre Nuestro, hay que aprender las bienaventuranzas, el credo, las obras de misericordia en catequesis. También es cierto es que si se aprenden en un clima de coerción y de reproche, los sentimientos que se susciten en ese momento van a quedar pegados con esas oraciones o con esas verdades de fe que estamos enseñando. También hay que ser conscientes que se ha pasado de una cultura oral con gran preocupación por la memoria como medio de mantener la tradición, a una cultura que es más escrita, en la que lo escrito, lo impreso, lo fotografiado, tiene más importancia y la memoria cobra otra función. Están los libros de texto, ellos pueden tener una referencia aparte. En este sentido, el Directorio General para la Catequesis del año pasado, de este año, perdón, nos recuerda que la memoria se vuelve, ya lo decíamos antes, anamnesis, recuerdo de la acción salvífica de Dios. Se trata de guardar en nuestro corazón los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios, que a veces son difíciles de entender, pero que se perciben en los acontecimientos salvadores. La memoria, por tanto, en su sentido más profundo, conduce de nuevo a la primacía de la gracia, al reconocimiento de los dones de Dios y a la gratitud por ellos, a vivir dentro de una tradición sin cortar sus raíces. La catequesis valora la celebración o memoria de los grandes acontecimientos de la historia de la salvación, para ayudar al creyente a sentirse parte de la historia. La catequesis es parte de la anamnesis de la iglesia que mantiene viva la presencia del Señor, la memoria de Él. Eso en el numeral 201 y en el numeral 203 el directorio nos dice que el aprendizaje de las fórmulas de fe y su profesión creyente debe incluirse en el cauce del ejercicio tradicional y válido de la traditio
et rédito, de la tradición que se transmite y de lo que se recibe y se responde, gracias a la cual a la entrega de la fe en la catequesis tradicio corresponde la respuesta del hombre a lo largo del camino catequético y después en la vida. Importante aquí, lapicero listo o lápiz listo. Juan Pablo II en Catequesis Tradende, en el número 55, dice algunos de los temas que hay que memorizar. Estos son los no negociables. Hay que memorizar palabras de Jesús. Hay que memorizar pasajes bíblicos importantes. Pasajes bíblicos importantes, que los tengan en la memoria, que no mezclen a David con Abraham, por ejemplo. Las fórmulas de profesión de fe, es decir, el símbolo de los apóstoles y el símbolo niceo-constantinopolitano se tienen que aprender. Es parte de lo que los cristianos creemos y vivimos. Los textos litúrgicos que nos sirven para responder en la misa, por ejemplo. Algunas oraciones esenciales, Dios te salve María, el Padre Nuestro, Gloria al Padre, ojalá el Rosario. También nociones claves de la doctrina, que sí son importantes, ¿verdad? Porque Jesús se entrega por nosotros, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo a nivel general. Francisco de Vos propone que en los diversos temas primero se parta de la palabra del Señor en la catequesis. Después de la palabra del Señor, se pase a la experiencia personal y comunitaria de la palabra, ya sea desde la experiencia de alguien que narra desde esa palabra de Dios o da una experiencia, o desde la comunidad que reflexiona esa palabra y aporta sus experiencias. Y en un último paso, en un último paso, se analice la doctrina cristiana en la que convergen y se organizan la experiencia humana y la experiencia de la palabra de Dios. Entonces debiéramos de ser así, ¿verdad? Palabra de Dios, nuestra experiencia y luego el magisterio que nos ilumina. De tal forma que las fórmulas a memorizar deben primero ser explicadas y comprendidas y entonces podrán ser memorizadas. Bueno, con esto ya vamos terminando. Entonces, en este cuadro estoy poniendo algunos de los temas que no logro cubrir, no voy a lograr por tiempo, pero que recomiendo que ustedes tomen en cuenta. La obra de Francisco de Vos, que es parte de la bibliografía que yo les dejé, les sirve y toca más a profundidad todos estos temas que yo les dije. La verdad, les resumí 2 capítulos en 2 lecciones y son capítulos amplios. Entonces, tomar en cuenta la motivación. La motivación intrínseca de ir a la catequesis. Ah, qué bueno, voy a ver a la hermana, voy a ver a tal compañerita, a tal compañerito, pero también puede haber una motivación extrínseca. Ah, es que la hermana siempre al terminar la catequesis nos da un bombón, o nos regala un dulce, o nos cuenta un cuento, o nos cuenta un chiste. Por ejemplo, es motivación extrínseca, pero también puede llegar a la motivación trascendente. Después de la catequesis, voy a pasar a compartir con mis papás, que no los he ido a ver. Después de la catequesis, como me siento tan bien, entonces voy a hacer una obra de misericordia porque la SOR me recomendó que haga tal obra de misericordia, por ejemplo. Tomar en cuenta esos 3 tipos de motivaciones. Tenemos que educar a los catequizandos en el silencio. Vivimos en un mundo de mucha bulla. Está de moda no tener esto, ¿verdad? Como para dar las clases y recibir las clases, sino tener audífonos, los famosos Beats o los audífonos. Se ponen sus audífonos y se aíslan del mundo. Se aíslan de su familia, de su realidad. Entonces también en algunos momentos tenemos que enseñarles a desconectarse de esa tecnología, del ruido, de la música y a confrontarse con ellos mismos, a confrontarse con su realidad, a confrontarse con Dios. También el silencio para orar. Nosotros les tenemos que enseñar eso en catequesis. También enseñarles el lenguaje que hay que tener, porque algunos catequizandos, ustedes no me dejarán mentir, a veces llegan unos catequizandos que llegan con unas palabrotas, obviamente porque nadie les enseñó a usar otras palabras cuando tenían emociones fuertes. Nosotros les tenemos que ayudar a tener un lenguaje adecuado a nuestra reunión. Luego también saber manejar el grupo, saber que podemos trabajar en pequeños grupos de 4, grupitos de trabajo de 12, pero tampoco tener demasiados grupos muy grandes, cuándo trabajar en plenaria, cuándo subdividir en temas. También saber usar bien el espacio de la catequesis, distribuir bien, que todos estén cómodamente ubicados. Ahora por la pandemia incluso tomar en cuenta los espacios que se necesitan.
Y luego la experiencia, que ellos compartan cómo se sienten al final de la catequesis, ya sea que se lo compartan a todo el grupo o que nosotros al terminar le preguntemos a 2, 3, 4 distintos alumnos o distintos catequizandos para ver, mira, ¿y qué te pareció la clase de hoy? ¿Qué te pareció la catequesis de hoy? Para tener retroalimentación, no para regañarlo y caerle después encima, no, sino para tener información de cómo estuvo la catequesis, cómo ellos la vieron y desde ahí decir, bueno, ¿qué tengo que mejorar? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Ok? Entonces, eso como puntos a tomar en cuenta. La tarea ya sabemos que esa es la actividad número 5, de la del mapa cognitivo de tipo Sol, sobre la metodología catequística como una obra divina humana. Entonces, yo les voy a subir esta segunda parte del documento hoy para que la tengan disponible. Ustedes sacan las ideas principales, como habíamos dicho, ¿verdad? Van sacando como los temas o los subtítulos que van haciendo ustedes su propio Sol. No tiene que tener estos picos, puede tener más, puede tener menos y van sintetizando un poquito las ideas principales de cada uno de los temas. Y luego, pues obviamente le agregan, ya sea que le tomen una fotografía o lo ponen en su documento de Word y pues le ponen su carátula así al estilo APA, como ustedes siempre lo saben hacer. Usen pues mi resumen, ojalá puedan usar otras fuentes de información también y pues me lo suben en el espacio que ya les habilité. No sé si hay alguna pregunta, eco o comentario sobre nuestra lección de hoy. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Sol. Esta tarea es para el domingo, ¿verdad? Bueno, así La, lo vi. la dejé, la dejé abierta hasta el domingo, sabiendo de que como corrimos la clase por la situación que se me dio el sábado, que se fue la luz, yo dije, no les voy a pedir que me tengan para el viernes en la noche cuando estamos terminando la clase hoy miércoles. Entonces dije, la corro para el domingo. Entonces tenemos hasta el domingo, a más tardar se lo recibe a las 5:30, creo, no, 5 de la tarde. Gracias. Aportando un poco sobre la clase, pues gracias, es muy bonito. Bueno, había muchas cosas que yo no sabía, pero ya voy entendiendo. Le agradecemos mucho. No, estamos a la orden. Es obra de Dios al final. Gracias. Claro que sí. Muy bien, si no hay... Licenciado, yo tengo, Sí, Valentina. no sé si es un comentario también, pero, por ejemplo, yo doy catequesis a los 40 comunidades y ya son adultos, o sea, en áreas rurales, digamos, hay algunos catequistas que no saben leer y sí han salido bien los niños, digamos, los que dan formación de primera comunión, de confirmación, y hay unos que enseñan, pues, o sea, diferente, y los que saben leer, y también, pero más sin embargo, o sea, como usted estaba diciendo, las dinámicas y un video, por ejemplo, pero, por ejemplo, ahora un dinámico específicamente para los catequistas, digamos, ya, como ya son adultos, no como los niños de 10 años a 15 años, eso sí ya es diferente, pero los adultos, ¿cómo podría yo dar ese catequesis? Y es muy importante esta metodología, pero ahora, digamos, como, bueno, estoy preparándome también, pero también estoy dando. Entonces, ¿cómo usted me podría dar una metodología al respecto de los adultos? Va, primero algunos principios pedagógicos, más que pedagógicos, andragógicos, porque es la educación del adulto. Entonces, siempre cuando educamos a un adulto tenemos que partir de que el adulto tiene mucha experiencia. Eso es lo primero. Segundo, tomar en cuenta de que ellos pues quieren tomar decisiones. Algunos asumimos de que a ellos no les gusta el juego y sí les gusta el juego. O sea, el juego siempre es una mediación que les aporta bastante. Y luego hay que validar siempre todo lo que ellos aportan en positivo, o sea, reconocer, retomar, parafrasear cosas que ellos dicen, porque eso les ayuda a autoafirmarse. Eso a nivel andragógico. A nivel de dinámicas, algo que siempre funciona es, por ejemplo, los sociodramas. Eso les encanta. O sea, el hacer dramatizaciones de una situación de la vida real o de que algo pasa o ponen una cosa positiva y una negativa, eso les gusta.
los debates, o sea, sacar el tema del aborto, por ejemplo. Bueno, este grupo va a estar a favor del aborto y este en contra. Entonces preparen sus argumentos y después que ellos digan su argumento, el otro diga el contraargumento y así como un medio pedagógico y después que puedan cambiar otra vez la postura, ¿verdad? Y entonces que cada uno aporte. Entonces eso ayuda a pensar como los otros piensan y a ir más profundo a los temas. El panel, poner a tres catequizandos o catequistas y que ellos pasen al frente y expongan algún tema con base a una experiencia o que expongan experiencias, eso les gusta mucho, o dar testimonios, eso les aporta bastante. Philips 6-6 es una dinámica que les gusta mucho también. Son 6 participantes que tienen 6 minutos para decir algo cada uno en un minuto sobre el tema. Entonces usted les dice, bueno, tienen 6 minutos, cada uno va a tomar un minuto para compartir algo sobre lo que entendieron del tema, ¿verdad? Entonces cada uno va aportando, ¿verdad? Philips 6-6. Em, de los que se me ocurren ahorita así de inmediato porque me agarró en frío, creo que esos serían. Permítame, solo voy a traer un libro de texto para mostrárselo que les serviría muchísimo. Permítame un momentito. Gracias, licenciado. El mío está pirateado hoy en ese, perdonen el mal ejemplo que les estoy dando hoy. Se llama Técnicas Participativas para la Educación Popular. Se los voy a acercar solo para que vean un poquito cómo es la pasta del libro, ¿verdad? Técnicas Participativas para la Educación Popular. Esto lo edita, les voy a decir quién es la editorial, es Alforja. Es un libro que vale oro, desde mi criterio vale oro. Miren, trae primero, explica por qué hay que utilizar técnicas, ¿verdad? Luego le dice a uno qué tipo de técnicas hay. Y entonces déjenme ver el índice, les voy a decir un poquito como para decirles un poco qué es lo que tiene. Entonces tiene dinámicas de animación para animar al grupo. Y aquí tiene, fácil, unas 30 dinámicas distintas para animar al grupo. Técnicas para hacer análisis, ¿verdad? Juegos de roles también, ¿verdad? Que uno juega de que uno es el cura, el otro es la monja, el otro son los acólitos y cómo deben de actuar o qué hacen, por ejemplo, ¿verdad? Cómo hacer lluvias de ideas, las estatuas, ¿verdad? Que en vez de hacer una dramatización, se colocan al frente y se ponen como que son estatuas representando algo. Esa es otra opción. Bueno, ahí hay un montón. Tienen ejercicios de abstracción, ¿verdad? Hacer una historia, palabras claves, hacer un laberinto, telegrama corto. También cuando uno jugaba esto de, ¿cómo se llama? Teléfono descompuesto. También es algo que les gusta. Ustedes les pueden dar un texto bíblico o les pueden dar una frase de doctrina o una oración a uno y están en filita y comparten y a ver qué tan bien mantenemos el mensaje. Hay ejercicios de comunicación, ¿verdad? Em, hay varias técnicas, entonces yo les recomiendo mucho este libro. No lo he visto en digital hasta el momento, últimamente no lo he buscado tampoco, pero tal vez ustedes tengan suerte, ¿verdad? De Alforja, Técnicas Participativas para la Educación Popular. Y luego el equipo Maíz tiene dinámicas de grupos, tiene como 3 folletitos que son muy didácticos y tienen un precio pues razonable, digamos, para el valor que nos aportan y lo bonito es que tienen dibujos. Este y el otro tienen dibujos como instrucciones para que uno mire cómo funcionaría. Creo que eso le podría aportar un poco, Valentina. ¿Me podría mostrar en la pantalla para capturar el título del libro? Claro. Gracias. A ver si se ve bien ahí. No tanto. Espéreme, le voy a poner la portada interna, que creo que tal vez esa nos sirve más, porque ahí está la ficha técnica. La ficha técnica tal vez le funcione mejor. Me voy a acercar lo más que pueda. A ver, ¿ahí se entiende? Es que yo diría, en vez de pero sí ya se vio, ya está. Espéreme, Ahorita o lo que usted la logró tomar. ahorita lo voy. O espéreme, lo que puedo hacer también, déjeme ver si en San Google tiene algo por aquí. Alforja,
Y técnicas participativas para la que es educación popular. Y ahorita sí puedo capturarlo. Espéreme, igual le voy a... Aquí está ya todo color, mire, este es el librito. ¿Está viendo? No sé si mira mi pantalla o mira la presentación ahorita. Sí. Mira mi pantalla. Entonces ahí está, mire, técnicas participativas para educación popular. Y este, el que yo tengo es el tomo 1, o sea que hay un tomo 2. Ah, ya. Yo creo Ahorita que, lo voy yo creo que probablemente si lo busca en Google lo encuentra, porque como ya es viejito es probable que lo encuentre. lo Y voy eso a les sirve intentar. mucho. Ujú. Eso miren, si ustedes tienen eso para cuando empiecen ustedes su práctica, ahí tienen una buena ayuda, una muy buena ayuda, una buena herramienta. Bueno, Gracias, sí, licenciado. claro que sí, Valentina. Ajá, entonces era esa una, una mi duda. Ahora del trabajo, es que se me pasó algo en el teléfono, pero usted ya ha recibido las otras tareas. Sí, Valentina, yo creo que usted me estaba llamando hoy, ¿verdad? Es que me llamó en dos momentos. En una estaba a mitad de clase, entonces no le podía contestar. Y en la otra creo que iba manejando, entonces no, le intenté contestar, pero se me cayó el celular y en fin, no me fue bien, no me fue bien. Pero fue por eso. Sí, yo le llamé como a la 1:30, no sé qué hora fue. Pero sí era, si usted ya había visto, porque en los otros yo le había enviado, pues, pero como no sé qué pasó del WhatsApp y ahorita ya pude recuperarlo de nuevamente. Sí, yo lo vi. Ahora, lo que sí les menciono y les pido perdón y me voy a poner al día. Esa sí es mi culpa. Mire, yo preparo bien las clases, trato de estar con ustedes bien en el encuentro y todo. Donde me cuesta a mí un poquito es el tiempo de la calificada, pero me voy a meter, yo tengo que ver de dónde saco el tiempo, de dónde el Señor me va a dar tiempo y de que me pongo al día. Oye, entonces no se asusten que todos tendrán sus puntos y todos saldrán bien, que eso no sea un motivo de ansiedad para ustedes. Me interesa más que aprendan. Eso es lo que me interesa. Gracias, licenciada. Vaya. Claro que sí. Muchas gracias. Entonces, solamente. Feliz Vale, muy noche. bien, Sor. Feliz noche. Bueno, si no hay más dudas, o sí, Abraham, por favor. Y los que no ya no tienen dudas, pueden retirarse si desean. Yo igual me quedo con los que tienen dudas. Por favor, Abraham. No, gracias siempre por el esfuerzo de la clase de hoy y de dar pues cubrir todo los temas, ¿verdad? Siempre estamos pendientes de los trabajos y feliz noche siempre a todos. Muchas gracias, Abraham, igualmente. Vale, entonces, solo para no perder el buen hábito, Santa María Estrella de la Nueva Evangelización, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que descansen. Muy feliz tarde, feliz noche. Que estén bien. Gracias igualmente. Gracias, Bendiciones. licenciado. Feliz noche. Adiós.